Tengo el agrado de presentar el proyecto El juego didáctico como modelo científico para el aprendizaje de circuitos y la conductividad eléctrica, elaborado por los alumnos del quinto año básico del Colegio Hispano-Británico Rafaela Lucema, Martín Fischer, Joaquín García y Benjamín Friedrich, quien les habla. Guiado por su profesor Mauricio Araya y su asesora científica Constanza Vargas, hemos diseñado un juego pensado para acercar a los niños al apasionante mundo de la electricidad, donde una pelotita impulsada por un secador de pelo debe recorrer un trayecto atravesando clavos incrustados que dificultan el paso hacia los 6 agujeros a los que debe caer. Cuando entra al orificio, una luz LED indica que debe formular una pregunta relacionada con este interesante tema. El objetivo general es aprender sobre el funcionamiento de la conductividad eléctrica y sus características por medio de un juego didáctico en base a un circuito eléctrico. Y los objetivos específicos son investigar sobre la electricidad y sus conceptos básicos, diseñar un juego didáctico en base a energía eléctrica, utilizar energía solar como fuente de energía y diseñar una lista de preguntas asociadas a la energía eléctrica. Para poder hacer nuestro proyecto, nosotros tuvimos que estudiar y saber el origen de la electricidad. Por eso nos remontamos a los años 600 a.C., donde Tales de Mileto se da cuenta de que al frotar un trozo de ámbar sobre tela, ésta posee el poder de atracción sobre pequeños elementos, así como los romanos con el pez gato. Luego Guillermo Gilbert con su estudio de magnetismo y electromagnetismo. Luego Otto con sus descargas eléctricas y más tarde Volta con resultados de corriente eléctrica que fluían en un hilo. Andrés María Ampère deduce la ley de atracción y repulsión entre los cables conductores y Ohm crea la ley entre corriente, voltaje y resistencia. Ya en ese tiempo era obvio que la electricidad en movimiento era una forma de energía. Thomson descubre que la corriente eléctrica que circula en el vacío eran cargas eléctricas negativas o electrones. Luego de estudiar diversos autores podemos entender que la electricidad nace y tiene su origen partiendo por el átomo, el cual es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Energía es la capacidad de los cuerpos para realizar una actividad o producir cambios en ellos mismos o en otro. Este tiene sus propiedades, se conserva, se transforma, se traspasa y se degrada. Además hay tipos de energía como mecánica, lumínica, sonora, entre otras. Corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior de él mismo. Esta puede ser corriente continua o corriente alterna. La electricidad consiste en la transmisión de electrones de la última carga del átomo, fluyendo a lo largo de la materia conductora y alterando en el camino ciertas propiedades de la misma. Además, es acumulable, capaz de absorber corriente eléctrica y almacenar en su contenido químico para ser recuperado posteriormente. Con la discusión de toda la información obtenida, logramos crear un modelo llamado Power Electric Ball. Durante todas las reuniones del equipo se fue distribuyendo información teórica para así aprender en profundidad sobre circuitos eléctricos. La metodología del juego Power Electric Ball es lograr que una pelota o bolita caiga en uno de los agujeros enumerados debido a las transformaciones de la energía, haciendo así prender una ampolleta LED mediante un circuito eléctrico en paralelo. Si la pelota no cae en ninguno de los agujeros o simplemente no cae en el número que te tocó en el dado, tendrás que responder una pregunta en base a electricidad. El jugador que gana es el que tiene más puntos. Los materiales son los más óptimos para la creación de una cancha de juego y un circuito eléctrico en paralelo. En relación al análisis y discusión, nuestro principal resultado fue la creación teórica de un juego didáctico en base a un circuito eléctrico. A medida que fuimos desarrollando el proyecto, aprendimos sobre la electricidad, sus características, la ley de Ohm, etc. Todo lo anterior nos dio la capacidad de aprender en profundidad sobre la electricidad a nuestra corta edad. Desarrollamos la capacidad de trabajar en equipo, ser creativos e innovadores. Los desafíos que tuvimos que enfrentar
fue adaptarnos a trabajar a distancia producto de la crisis sanitaria. Por lo mismo no pudimos probar los materiales que son los más óptimos. Resultados. Los resultados de la investigación, es decir, los resultados de todo el proyecto investigativo, es cada objetivo específico planeado. O sea, desde el comienzo del trabajo investigativo hemos estado juntando resultados del problema. Entonces, figura 1. El esquema del juego didáctico donde el secador de pelo impulsa a la bolita, que es 2, que es la figura 2, y la figura 3 son barras verticales para dificultar el paso de la bolita. Y la figura 4 sería edificio donde cae la bolita. Y 5, que sería luces, puras luces, por todos lados luces. Y entonces, ¿esto cómo va a tener tanta energía? Por un panel solar de 36 células solares. Que entonces, la figura 1 es el panel, y entonces la figura 2 es el controlador de carga para controlar la batería cuando llega a su nivel máximo deja de cargarse para prevenir cosas y porque así dura más el equipo también. Entonces la figura 3 es la batería de 12 volts y 9.0 amperes. La figura 4 es el inversor de carga que sirve para convertir los 12 volts de la batería a 220 volts, que es el voltaje necesario en Chile para encender un aparato que se conecta directamente a la corriente, como un secador, una tostadora, cosas así, como electrodomésticos más o menos. Conclusiones. Las conclusiones se refieren al cierre del expuesto en el informe. Menciona los ejes principales y lo más relevante durante todo el proyecto investigativo, los objetivos planeados, los principales resultados y su análisis. Describe brevemente las principales dificultades encontradas a lo largo de todo el proyecto. Además de mencionar y describir brevemente las principales dificultades encontradas, como ya dije. Entonces, ¿qué hallazgos encontramos? Puede servir de referencia para otras investigaciones y nuevos caminos para seguir desarrollando otros proyectos en el futuro. Nunca pensamos aprender tan a fondo a la electricidad a nuestra corta edad.